Buenas tardes. Gracias por la invitación a este congreso. Yo soy María Guadalupe Méndez, profesora de la UAM Xochimilco. Bueno, pues llevamos siglos discutiendo sobre la naturaleza de la violencia en el humano. Hobbes en el siglo XVII se pregunta si el hombre es connaturalmente violento, y un siglo después Rousseau en el Contrato social discute que el ser humano no era esencialmente ni bueno ni malo, sino que estaba modelado por su ambiente. En el siglo XX, ya Konrad Lorenz, un etólogo, en su texto sobre la agresión en 1963, retoma la idea de que la naturaleza humana es esencialmente violenta. Y también el extendido mito de la violencia humana como algo instintivo y la falacia de su sobrevivencia diferencial por poseer un carácter más agresivo y violento que sus congéneres, en el Homo sapiens, deja instaurada la idea de que de un orden de la violencia como justificación biológica a las injusticias de tipo político y social. Pero lo que realmente ha sido adaptativo es la capacidad de resolver el conflicto a través de las estrategias cooperativas. Bien, tenemos que una encuesta, bueno, en este año de pandemia, según encuestas del INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México ha sufrido violencia en algún momento de su vida. 3 semanas después del confinamiento, se estimó que la violencia aumentó entre un 30 y un 100%, y se espera que esta siga incrementando en la medida que continúe la pandemia. Esta escena pintada por Goya tiene, como ustedes pueden ver, varias interpretaciones. La primera podría ser de tipo filosófica, la segunda más social, y la última pues sería un análisis, psicoanálisis freudiano. Y nos muestra aquí un poco la destrucción humana, ¿no? Y la violencia del padre Saturno a su hijo Júpiter, o bien de Cronos a Zeus, ¿no? Ahora, ¿por qué una víctima permanece con su abusador? Bueno, pues uno de los motivos es el no saber identificar, ¿no?, que está existiendo abuso. Es decir, esta respuesta es que en una sociedad donde la violencia se ha normalizado a tal punto que nos parecen naturales ciertas conductas o hábitos culturales. Y bueno, pues para muestra un botón, aquí les dejo, bueno, esto es porque no puede identificar el abuso, unos refranes que tomé, los trapos sucios se lavan en casa, los hombres tienen más razón, las mujeres son más emoción, o las mujeres hay que entenderlas, perdón, no hay que entenderlas sino quererlas. Bueno, pues en esta cultura de los refranes, las mujeres son percibidas como difíciles de comprender, ¿no? Se dejan llevar por sus emociones, no actúan de forma racional, y entonces ante la incapacidad de entender este comportamiento, que es percibido como ilógico, se desecha la idea de profundizar, ¿no? Y se subestima la lectura de sus actitudes o sus opiniones, y mientras tanto la conducta masculina se percibe como racional y que no cae en contradicciones. La repetición de un mismo mensaje, como es el caso de los refranes, bajo distintas formas, ¿no?, de manera espontánea y reiterada, contribuye justamente a esta objetivación y le da una configuración verdadera que va a penetrar en el inconsciente y se va a reproducir en las redes sociales. Ahora bien, el habla femenina, ¿sí?, es percibida como engañosa también, peligrosa, tiene el poder de la seducción, incluso la brujería. Toda la violencia contenida en estos refranes, ¿sí?, son un intento por anular a la mujer, acusándola de indiscreta, incoherente o negativizando de alguna forma sus habilidades comunicativas, y posiblemente con el fin de que justamente no sean utilizadas o desarrolladas. Y para apuntalar dicha estrategia se valen de cualquier argumento que desautorice la capacidad racional o intelectual, ¿no?, sin saber que justo esta capacidad, quizá mayormente desarrollada en las mujeres, fue un parteaguas en la evolución humana. Ahora, entrando al tema del conflicto, ¿sí?, como un enfoque teórico para abordar problemas de la violencia en la familia, bueno, pues el conflicto ha sido considerado como una forma de socialización y un factor necesario
para mantener la integridad del grupo, ¿no? Incluso algunos autores lo consideran como que juega un papel muy importante en la evolución de la inteligencia en los primates, ¿no? El conflicto dentro de las familias es uno de los temas centrales para la psicología, y estos psicólogos del desarrollo han documentado áreas comunes de conflicto entre padres e hijos, contextos y resultados que se correlacionan con el conflicto, sobre todo en adolescentes. Las aplicaciones de la teoría del conflicto padre-hijo, ¿sí?, van desde que, bueno, son padre y madre o hijas, van desde la explicación prenatal, el conflicto y su resolución, al conflicto entre hermanos sobre, por ejemplo, cuánto invierten los padres en los hijos, por qué invierten más en unos que en otros, y también los conflictos sobre la elección de pareja en adolescentes. Por ello, esta teoría del conflicto, aunque surgida dentro de la biología evolutiva y fundamentada en el modelo de Trivers y las reglas del parentesco de Hamilton, podría potencialmente revolucionar la teoría y la investigación sobre los conflictos entre padres e hijos humanos. Otro aspecto importante es que en la evolución humana, sí, esta capacidad de socializar o del cerebro social que tenemos en general los primates, ha estado relacionada a las demandas cognitivas, que seleccionaron, esta es una propuesta, cerebros más grandes. Entonces, entramos al tema de cómo las teorías de la cooperación argumentan que si no existieran ventajas para incrementar el tamaño del grupo social, estos se dispersarían, ¿no? Y entonces tenemos aquí tres factores importantes, ¿no?, que se interrelacionan entre sí: el tamaño del grupo social, el tamaño del neocórtex, es decir, la parte del cerebro prefrontal, y los factores ecológicos. Entonces, si primero surgió, digamos, un aumento por presiones evolutivas en el tamaño del neocórtex, a su vez, ¿sí?, generó o propició un aumento en el tamaño de los grupos sociales, que a su vez enfrentaron problemáticas de los factores ecológicos, como un ejemplo es la depredación. Ahora, si los factores ecológicos, digamos que son la primera fuerza selectiva, esta permitió, ¿sí?, o generó que los organismos, como una medida también de defensa ante la predación o para la cacería, aumentaran su tamaño del grupo, y esto fue lo que originó un aumento en el incremento del neocórtex. Lo que sí sabemos es que los índices de complejidad social están íntimamente vinculados con el índice del volumen, ¿no?, más que el tamaño del volumen del cerebro, ¿no? Pero un elemento indispensable tuvo que surgir para mantener la cohesión de estos grupos, y este elemento fue el lenguaje. ¿Sí? Bueno, tenemos dos problemas aquí, que serían el problema cognitivo o la integración mental de los aliados, es decir, a mayor tamaño de grupo social, más difícil es recordar quiénes son los aliados, y por otro lado, un problema ecológico, es decir, cuando los grupos son muy grandes, las estrategias de apareamiento también se vuelven más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo con este elemento cohesivo que es el lenguaje, sí, tenemos que el lenguaje se ha propuesto por el mismo Dunbar como una forma de llenar el vacío en la interacción social y que mantiene la cohesión de grupos grandes. Antes de su aparición del lenguaje se establecen tres estadios: un proceso social de acicalamiento, se le llama en primates, el incremento, por ejemplo, de coros o usos comunicativos vocales, y finalmente la aparición del lenguaje socialmente enfocado a la cohesión de grupos largos, evitando de esta manera el conflicto social. Y bueno, pues muchos individuos, las ventajas de la aparición del lenguaje es que podrían ser acicalados, ¿no?, al mismo tiempo y compartir tiempo hablando de una forma distinta, ¿no? Es decir, podían moverse, ¿no?, mientras podían estar manteniendo esa cohesión. También el intercambio de información sobre eventos que ocurren en la ausencia dentro de una red social, y para poder evidenciar, por ejemplo, quién pudiera o no estar colaborando. Estas son algunas de las hipótesis que se han propuesto desde la antropología. Ahora, otro de los elementos, además del lenguaje y la sociabilidad, que es esta capacidad de asociarse con otros y formar grupos, que además forma parte integral de nuestra naturaleza adaptativa, sí, es esta
este elemento que nos distingue sería el cuidado parental. Y entonces hemos visto que el cuidado parental en los primates, y conforme avanzamos en la escala evolutiva, pues es mucho mayor, ¿no? Es decir, se extiende incluso en humanos hasta por 20 años, pero esto nos da la oportunidad de aprender comportamientos sociales mucho más complejos. Bueno, ahora entrando en el tema de la violencia, sabemos que la violencia es solo una de las formas, ¿no?, que puede asumir el conflicto social. ¿Sí? La idea propuesta del darwinismo social, que la selección natural iba a favorecer a individuos más despiadados o egoístas, ha sido reemplazada porque la selección en realidad favorece a individuos con la capacidad de resolver conflictos antes de llegar a un confrontamiento agresivo,